Mayo, tiene aproximadamente 15 años de ministerio pastoral, sí, y también es licenciado en Sagrada Teología. Entonces, amados hermanos, queda el espacio para el pastor Anastasio. Bueno, agradezco al consistorio que me ha invitado para poder participar de esta serie de temas que han venido compartiendo durante todo este mes. Sin duda que hay una preocupación creciente a nivel iglesia, tanto en miembros de la iglesia como en el liderazgo de la iglesia. Podemos decir que estamos atrasados, por así decirlo, en cuanto a todos estos eventos que se están suscitando a nivel social, cultural, político, y creo que es una buena iniciativa, ¿no?, de parte del pastor, del consistorio, poder desarrollar esta serie de temas para concientizar a la iglesia sobre esta problemática que se ha venido dando y que pues ya no somos ajenos a ella, ¿no? Esta semana, el lunes por la mañana, platicábamos con una asociación con una asociación civil que tiene como fin, ¿verdad?, contrarrestar de manera directa, desde un punto de vista legal, pues estas propuestas de ley que se están dando aquí en la Cámara de Diputados, y que pues tenemos que recordar algunas ya están en función desde hace algunos años, como el casamiento de personas del mismo sexo. Y no sé si alguno sabe, ¿no?, o recordará que hace algunos años se casaron, creo que dos hombres en Villa Playas del Rosario. Y quizás pasó desapercibido para algunos, pero es una realidad que ya se dio. De la misma manera, en el Estado se ha legalizado la cuestión de el embarazo a préstamo, ¿no? El vientre, vientre subrogado. Y que pues también ya hay un caso, ¿no?, que dos españoles vinieron y pues entendemos con esta tendencia, esta característica homosexual, y contrataron a una joven, la cual al final pues se retractó, y estuvieron en una lucha, ¿no?, legal durante algún tiempo. Le perdí la pista realmente, no sé qué sucedió allí, ¿no? Pero todo esto nos habla precisamente que ellos han ido dando pasos poquito a poco, ¿no? De tal forma que hoy pues quizás resuena un poco más por el hecho de que la propuesta por allí es de que toda aquella persona que dé cierta orientación sobre a personas que tienen problemas de homosexualidad o lesbianismo, o que tengan problemas con su identidad sexual, la persona que lo asesore, la persona que le dé, vamos a pensar, una consejería pastoral, puede estar propensa a un castigo legal de hasta 10 años de cárcel. Y es la propuesta que está allí, ¿no? Y que en algunos lugares ya se ha dado, y que, como dije, no es algo local solamente, pero es de llamar la atención que en el estado de Tabasco se esté dando todo este movimiento, lo cual nos hace recordar el lugar que nosotros tenemos como iglesia, de ser sal y luz del mundo. Es una realidad que el enemigo está atacando, donde sabe que si hace daño y mayor daño, en consecuencia pues vendrán cayendo otros estados. También hay que reconocer que en este sentido la Iglesia Católica en muchos estados se han puesto firmes, ¿no?, en su posición, pero aún así han cedido terreno. Y yo creo que en esta lucha, no es una lucha de religiones, sino más bien qué tanto podemos hacer en conjuntos para contrarrestar esta ideología de género, que yo creo que involucra todo lo demás, ¿no? Así que ante esto, pues
me han invitado pues para dar básicamente la conclusión, ¿no? Bueno, a no ser que el pastor en la tarde concluya con algo también. Sin embargo, la idea es terminar en esta mañana, pero como ya los pastores, ¿verdad?, han dado, creo, un aspecto bastante amplio, voy a concentrarme solamente en algunos aspectos, pero antes, ¿verdad?, antes de alguna manera mencionar aquellos retos a los cuales somos llamados, que no son muchos, voy a decirle, aunque pueden haber más. Sin embargo, solamente mencionaré un par de ellos. Pero antes vamos a orar. Les invito a inclinar su rostro y vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Porque en medio, Señor, de las dificultades, de las luchas que vivimos como iglesia, como cuerpo tuyo, tenemos esa confianza, Señor, de que tú estás en control de todo. Y hoy, Padre, ante esta problemática social que estamos viviendo, pido que en este contexto, Señor, de concientización, me guíe, Señor, en la explicación de tu palabra, nos lleve, Señor, a feliz término y que en conjunto también, Señor, se puedan tomar decisiones sabias, Señor, que como iglesia tenemos que hacer. Bendícenos, te lo ruego por Cristo Jesús. Amén. Como dije, los 3 domingos anteriores tuvieron la oportunidad de escuchar temas de algunos movimientos antibíblicos que están haciendo estragos en esta época que nos toca vivir. Hay un pastor que posiblemente muchos lo conozcan, llamado Miguel Núñez, define todo este movimiento cultural desde el punto de vista negativo como una revolución sexual. La intención de estos movimientos anticristianos sin duda tiene que ver con destruir los fundamentos de nuestra sociedad. Es decir, ellos están atacando frontalmente a la familia. Su ataque directamente va dirigido a esta institución divina. Ellos saben que si destruyen la familia, pues básicamente pueden lograr sus objetivos. Hay algunos escritores y politólogos, como por ejemplo César Vidal, hay otro por allí que es argentino, Agustín Laje, y algunos pueden catalogarlos con ideas de conspiración, ¿no? Sin embargo, es una realidad que cuando lo que ellos presentan o los argumentos que ellos presentan están registrados en documentos oficiales a nivel internacional, significa necesariamente que hay algo de cierto en todo lo que ellos mencionan. Y uno de los argumentos que ellos mencionan es que hay un grupo, una élite, le llaman algunos, una élite cultural, social, económica, que pretende disminuir la población a nivel mundial. Y vuelvo a decir, suena conspiranoico, pero tenemos que tomar aquello bueno, ¿verdad?, en medio de lo malo que se pudiera dar. E ir atando cabos, ¿no?, respecto a lo que se está dando a nivel internacional. Y ellos citan algunos documentos, como dije, que están en la ONU y donde entre cosas buenas y bien intencionadas, pudiéramos decir, como el derecho de la mujer a ser protegida, el derecho a la procreación, sin duda son cosas buenas, pero mezclados dentro de todo ello hay ideas que apuntan, por ejemplo, al aborto y a la disminución. Como bien dice, la intención final es la disminución de la población. No quisiera meterme, pero lo hago de manera, vamos a decir, superficial. No voy a tocar aspectos, pero puede checarlo usted más adelante. Ahora, ¿cuál es la idea que manejan? Bueno, la disminución de la población a nivel mundial. ¿Cuáles son sus estrategias? Una de las estrategias tiene que ver con el aborto, la legalización del aborto a nivel internacional. Gracias a Dios, esta semana
o ayer, antier, en Estados Unidos nuevamente se penaliza, ¿verdad?, el aborto. Y la persona que quiera abortar, pues va a tener problemas con la justicia. Y eso se entiende, se va a nivel nacional, ahí en Estados Unidos va a ir estado por estado en cuanto a su aprobación. Sin embargo, antes de esto, pues estaba la aprobación o estuvo aprobado el aborto. Y esa misma idea se va manejando a nivel Latinoamérica, por ejemplo. Relacionado con ellos, mencionan estos autores que hay clínicas abortivas, se dedican a esto, precisamente a promover el aborto, porque saben que el aborto económicamente genera muchos recursos. Y hay empresas a nivel internacional que pagan a políticos para que ellos puedan llegar a ser presidentes, diputados o lo que usted le llame, pero y ellos los apoyan con el único propósito de que al final puedan aprobar la agenda que ellos traen bajo la manga, y dentro de ellos la cuestión del aborto. Pero además de esto, otra forma de generar, diríamos, una disminución en la población tiene que ver con homosexualizar a la población, y esto implica también a las mujeres, ¿no? Homosexualismo y lesbianismo, y es algo que se ha promovido durante las últimas décadas y que también pues es parte de la bandera que ellos traen. ¿Cómo se puede sostener un movimiento, vamos a pensar, feminista? ¿Cómo se puede sostener un movimiento LGTBIQ? Y la indicación con pruebas en la mano dice es que hay respaldo económico a nivel internacional. En Colombia, por ejemplo, acaba de ganar un presidente y juntamente con ella la vicepresidenta es una mujer, una morenita, se me va el nombre ahora, y ella es promotora de todo esto. Y llama la atención que ella ha sido respaldada económicamente a nivel internacional para llegar a ese lugar. ¿Cuál es la intención? Aprobar estas leyes. Ahora, con esto en mente, y digo esto, ¿no? Posiblemente muchos no lo crean, pero vamos a darle, ¿verdad?, la oportunidad de dudar de lo que ellos digan, y además de esto podemos analizar, investigar también con los documentos a los cuales ellos nos hacen referencia. Pero quiero en esta ocasión, antes de mencionar cuáles son las acciones que deberíamos tomar como iglesia, puesto que el tema de esta mañana es retos de la iglesia ante los diversos movimientos antibíblicos contemporáneos. ¿Cuáles son los retos de la iglesia ante todo esto? Pensemos, bueno, no es cierto eso es una teoría de la conspiración. Bueno, correcto, pero tenemos una realidad. Tenemos el movimiento feminista, la cuestión del LGTBIQ, tenemos lo que el pastor Juan Marcos también mencionaba de la hipersexualización de los niños, y no solo de los niños, yo creo que a toda la familia, ¿no? Nos van haciendo insensibles a esa realidad, de tal forma que a lo bueno, a lo malo ya se le llama bueno, y a lo bueno se le llama malo. Y es algo real. Ante esto, entonces, me gustaría considerar, antes que nada, cuál es el camino que la humanidad ha seguido y que le ha conducido hasta estos niveles de corrupción moral. Aunque esto, amados hermanos, que hoy estamos viendo puede ser una causa de asombro, de preocupación, en algunos casos hasta de temor, porque cuando te cuentan desde el aspecto legal todo lo que está sucediendo, no puedo dejar de decir que sí se siente cierto temor. Y no porque al pastor lo vayan a meter a la cárcel, sino por las nuevas generaciones, por nuestros hijos y posiblemente por sus nietos, si es que sus hijos están grandes. La Biblia dice, en razón de que haya un posible temor, lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo?
ya fue en los siglos que nos han precedido. Por lo tanto, en razón de lo que dice Eclesiastés, esta experiencia de pecado a nivel social no es nueva. Se ha vivido a lo largo de la historia. Nuestro Señor Jesucristo señaló este estilo de vida que habría de prevalecer antes de su retorno. Él dijo lo siguiente, y puede buscarlo en Lucas capítulo 17, en los versículos 28 y 30. Allí el Señor da fe de esta realidad que hoy estamos viviendo. Y Él dice lo siguiente: asimismo, como sucedió en los días de ¿quién? De Lot, comían, ¿qué más? Bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, vean que el verso 29 menciona que cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Ahora bien, ubíquese unas horas antes de que empezara a suceder este desastre, es decir, que cayera fuego y azufre. ¿Qué evento se suscitó? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Iba a ser destruido Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó? Pregunta para responder, ¿verdad? ¿Recuerdan qué pasó? ¿No han leído la historia de Lot? ¿Perdón? Los ángeles llegaron ¿a qué? A advertirle, ¿verdad? De que venía una catástrofe, que habría un problema. Y en ese contexto, ¿qué pasó con estos ángeles? ¿Se acuerdan? Fueron amenazados. ¿De qué forma fueron amenazados? Sexualmente. Ahora, ¿cómo se conoce el pecado que pretendían estos hombres contra Sodoma, contra los ángeles? ¿Cómo se le conoce? Homosexualismo, ¿no? Por eso al homosexualismo también se le conoce, o a los que lo practican, como sodomitas. Así se les conoce. Ahora, es recurrente considerar que el pecado por el cual Sodoma y Gomorra fueron destruidos fue solo el pecado de la homosexualidad. Y generalmente cuando vemos un grupo de personas como este, a lo mejor como el sábado pasado, marchando en Paseo Tabasco, a lo mejor alguno dijo, bueno, ya estamos como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, lo que viene es el juicio, ¿no? Y decir, bueno, es que ese es el pecado de Sodoma, ese es el pecado de Gomorra. Sin embargo, amados hermanos, aunque esto es recurrente, es una realidad que aunque es parte fundamental y es una parte de causal para el juicio de Dios, no engloba totalmente la referencia del por qué vino ese juicio divino. Para darnos una idea de los juicios de Dios, brevemente considere el caso de la tierra prometida. Había un hombre allá en Mesopotamia llamado Abraham, que un día determinado Dios decidió revelarle un proyecto, ¿verdad?, que habría de durar hasta el fin del mundo. Y ese proyecto es que formaría una nación, un pueblo especial, como lo dice también en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, un pueblo de reyes y de sacerdotes. Ahora, en ese contexto, Dios le revela a Abraham cómo sería, ¿verdad?, el día final, perdón, cómo sería el hecho de que su descendencia habitara en la tierra prometida. Y para darnos una idea de los juicios de Dios, puede ir ahí al capítulo 15 de Génesis. Génesis capítulo 15. A mí me tocó la parte pastoral, así que vamos a estar usando la Biblia. Génesis 15. Y en el versículo 13 se dice algo de ese diálogo que Dios tuvo con Abraham. Abraham ya estaba en la tierra prometida. Recuerden que el llamado de Abraham fue en el capítulo 12. Y ya en el capítulo 15, allí estando en la tierra prometida, Dios le dice algunas
cosas que sucederían a Abraham antes de que su descendencia poseyera la tierra. Vean, leemos el verso 13. Entonces, ¿lo tienen? 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, ¿qué sucederá? Juzgaré yo. Y después de esto, 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serán sepultados. Y en la cuarta generación, aunque no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, hasta aquí. Ahora, vean el verso 16. Dios, los dos primeros aspectos, diríamos, los conocemos de tajo, diríamos, ¿no? La tierra, el pueblo de Israel estuvo esclavizada 400 años en Egipto, y luego dice, el clamor de sus oraciones llegaron al trono del Señor y Dios decidió ir a rescatarlos. Pero antes de que esto sucediera, ya Dios le había dicho a Abraham cuál sería, por así decirlo, la señal para que Israel fuera liberado de esa esclavitud. ¿Se acuerdan cuál es? Aquí lo dice este verso 16. ¿Qué dice ahí? Perdón, el verso, me perdí, sí, verso final, verso 16. Y en la cuarta generación volverán acá, ¿por qué? No ha llegado, gracias, al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vean que entonces hay un juicio, pero antes de que ese juicio llegara a esas ciudades, su maldad tenía que llegar a un grado sumo. Mientras tanto, Israel pasaría por una prueba de 400 años en esclavitud. Dios lo liberó con grandes prodigios, pero detrás también de esa liberación podemos ver que para poseer la tierra tenía que estar esta señal de la degradación moral y social de aquellas ciudades. Y pareciera ser un patrón que se repite relacionado con la conducta del hombre. Y lo podemos ver de esta manera. El hombre tiene paz con Dios, hay prosperidad, luego hay una etapa de degradación moral y luego viene el juicio. Y lo podemos ver de manera sencilla aún en conocidos de nosotros. Recuerdo aún el caso de una persona que no tenía recursos económicos, de la noche a la mañana se hizo de recursos, hubo prosperidad y luego vino una degradación moral en su vida y luego viene el juicio del Señor. Ahora, este patrón de conducta en la raza humana se puede ver a lo largo de la historia bíblica. Y vamos a verlo un poquito más adelante también, por lo cual tenemos que preguntarnos, ¿cuál fue el pecado de Sodoma? Y hay un escritor que desarrolla esta temática y tomando su idea, pregunto también, ¿cuál fue el pecado de Sodoma? Vean lo que dice, para ello vayamos a Ezequiel capítulo 16, versículo 49 y 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando los vi, las quité. Vean, la versión Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante, cometió pecados detestables, por eso la destruí, como has visto. Vean entonces, en este pasaje se nos muestra cómo fue ese proceso de deterioro de esta nación, y que de alguna manera también nos da matices para conocer la situación social que hoy estamos viviendo.
Hay una degradación en nuestro contexto. De hecho, esta temática llama mucho la atención porque, como algunos dicen, bueno, es que casi no se menciona en la iglesia. Y la realidad sí se menciona, pero de distintos ángulos. Y vean, y van a ver por qué digo que sí se menciona. Vamos a ver estos 3 primeros pecados. El primero de ellos, la soberbia. ¿Qué implica la soberbia del pecado de Sodoma? Y preguntarnos si hoy el mundo, la iglesia, no está padeciendo de este pecado. La soberbia se define como la persona soberbia se define como altiva, vanagloriosa, charlatán, alguien que se engrandece a sí mismo, que dice tener algo y no lo tiene, es presuntuoso. Este tipo de conducta es la primera que el profeta enlista para señalar el castigo de Sodoma. Y es interesante. El hombre de aquel tiempo, como el de ahora, tiene la convicción de que puede actuar sin tener en cuenta la ley de Dios. Y que en consecuencia, en lugar de someterse a la palabra del Señor, pueden hacerla depender de sus propios criterios. Es decir, ya no es la visión de la Escritura lo que determina y dirige el carácter humano, sino que el hombre condiciona la Biblia a su favor. De allí que podamos encontrar Biblias diseñadas para los grupos LGTBIQ. Hay Biblias para homosexuales y lesbianas. Hace unos días veía una discusión o un diálogo entre 2 posiciones, una de un representante de los LGTBIQ y un pastor. Y en la discusión que tenían, aquel hombre presentaba la Biblia como la referencia de que la homosexualidad es aceptada, que Dios es un Dios de amor y que si los hombres se aman, entonces la homosexualidad debe ser aceptada. Y citan personajes como el caso del hijo de Saúl, ¿verdad? Y del rey David, quienes se amaban, ¿verdad? Jonathan y David. Y dicen, bueno, aquí hay una muestra de homosexualidad. Ahora, eso es aberración, ¿verdad? Es tergiversar las escrituras para su propio bien. Hacen decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, para su beneficio. Y en este sentido, estas personas están pecando de soberbia, creyendo que ellos son autoridad en sí mismos y que su propia experiencia habrá de determinar lo que la Biblia debe de decir. Ahora bien, este tipo de conducta de soberbia la encontramos, como dije, a lo largo de la historia. Pensemos en el caso del jardín del Edén. Dios le dijo al hombre que de todos los árboles que habían en el huerto del Edén podían comer. Sin embargo, había un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no deberían de comer, porque el día que comieran de él, ¿qué sucedería? Habrían de morir. Se sobreentiende que Adán comunicó este mandato de parte de Dios a su esposa, pero la serpiente fue astuta y fue con la esposa y le dijo, bueno, así que no pueden comer de los árboles del huerto. Y la respuesta de la mujer fue, bueno, sí podemos. Del único que no podemos es del árbol de la ciencia del bien y del mal, el que está en medio del huerto. Ahora, ya con eso le dio cabida a la serpiente, le dio cabida a Satanás. Satanás, amados hermanos, se viste como ángel de luz. Y muchas cosas nos las puede presentar de esa manera, como algo que no tiene problema. Pensemos en la hipersexualización de los niños. ¿Qué de malo tiene que mi niño y mi niña canten y bailen en la actividad final de clausura de la escuela preescolar? Recuerdo cuando una de mis hijas iba a salir de preescolar, propusieron los padres de familia, juntamente con la maestra, de que los niños y las niñas deberían llevar un vestidito. Ahora se me va el nombre del tipo de vestido, pero ese vestido eran los que usaban las bailarinas hace unos 40 años. Y lo busqué por el nombre
Y resulta que lo usaban las bailarinas. Y yo le digo a los padres, miren, yo creo que no deben de usar este vestido. Por esta razón. Este vestido lo usaban las bailarinas, que hoy diríamos ahí en los tables o en los antros. Y en consecuencia, ¿qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? Y se levantan las madres de familia, ahí en el celular, ¿no? Dice, no, pero usted tiene una mente muy corta, eso no puede ser. La realidad es que nosotros podemos hacer con nuestras hijas lo que queramos. No tiene nada de malo que vayan con sus minifaldas, porque son minifaldas hasta acá, más arriba de la mitad de la pierna. Y que sí, es amplio porque tiene algunas, algo que los hace resaltar, que se levantan, ¿no? No sé cómo se llama. ¿Perdón? Ajá. Crinolina, ¿no? Que se levanta. Y dice, no tiene nada de malo. Dice, bueno, no tiene nada de malo. Y cuando bailan enseñan los calzones. No tiene nada de malo. Hoy las mujeres, muchas mujeres, no tienen pudor de enseñar sus piernas y aún de enseñar sus partes íntimas. No pasa nada. Aquí tienes que tener una mente abierta. Se ha hipersexualizado. Ahora, ¿qué sucede con estas personas? Pues simplemente son personas que no toman en cuenta las escrituras. Como padres dijimos, pues mi hija no sale. Punto. Y no fue a su graduación. Así que ante esto podemos decir, es una realidad que la soberbia es parte de la conducta humana. El pecado ha hecho estragos. Y parte de ese pecado, ¿verdad?, es la soberbia que se vio en el jardín del Edén, porque Adán y Eva no tomaron en cuenta lo que Dios les estaba diciendo. Además de esto, podemos pensar en la Torre de Babel. Dios había dicho que el hombre tenía que poblar la tierra, que tenían que ir prácticamente por todo el mundo para procrear y de esta manera llenar la tierra. Pero a ellos se les alumbró el coco y dijeron, bueno, tenemos una mejor idea. ¿Y cuál es esa mejor idea? Hagámonos un nombre y vamos a edificar aquí una torre donde nuestro nombre pueda ser perpetuado. Caso contrario, Abraham, Dios lo llamó, lo sacó de la zona de su confort, lo llevó y le promete una tierra que él no conocía y que sin embargo él por fe fue hacia allá. Y allí vemos el contraste entre Abraham y estas personas que procuraron perpetuar su nombre, porque no escucharon la voz de Dios. Hoy de la misma manera podemos decir, muchos no escuchan la voz de Dios. Y eso se llama soberbia. Y tenemos que preguntarnos nosotros como iglesia, porque hablamos de desafíos para la iglesia hoy en día. ¿Cuál es nuestro desafío? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Porque puede ser que nos interesen los temas como los que se han visto durante esta semana y que son atractivos. Pero, ¿cuál es el propósito del mismo? ¿Simplemente satisfacer el oído? ¿O realmente queremos escuchar la voz de Dios para obedecerla? Porque estos hombres en el jardín del Edén, como en la Torre de Babel, simplemente no lo escucharon. La actitud de ellos, y podemos mencionar muchos casos a lo largo de la Biblia, similares a estos, pero se resumen en lo que dice Romanos capítulo 1, y les invito también a ir allá. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. ¿Qué dice Romanos 1? Versículo 18. Vamos a leer juntos del 18 al 23. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptibles, ¿en qué? Gracias. Vean, Romanos prácticamente resume la actitud arrogante y de soberbia de una persona. Y por eso menciono, nosotros estamos considerando las Escrituras como la palabra del Señor. Por causa de la soberbia, el hombre no se da cuenta de lo delicado y lo grave de su conducta. Es una realidad que está en un peligro. Al final pudiéramos decir que el pecado de Sodoma empieza cuando una persona o una sociedad decide que su opinión es mejor que la de Dios. Cuando el padre y la madre dicen, bueno, yo no tengo ningún problema que mi hija de 15 años se ponga un bikini y se vaya con sus amigos a la alberca a media tarde y puede estar hasta la medianoche. Yo no tengo problema como esposa, de hecho mi esposo me permite que yo vista de cierta manera y en consecuencia, pues no tengo problemas con esto. Pero no es lo que dice tu esposo, porque ya me ha tocado esto. Es que de hecho mi esposo me dice que yo me vista así. Y yo le digo, bueno, pero ¿qué te dice Dios? No es lo que piense tu esposo, sino lo que piensa Dios. Y lo mismo pudiéramos pensar con el varón. Hoy el varón también está hipersexualizado. Hoy se hace culto al cuerpo. Y los hombres no salen de los gimnasios. Y sin duda es bueno para la salud. Pero cuando lo que buscas es un reconocimiento de tu cuerpo, de tu figura, pues ya básicamente está cerrando. Es sano y es saludable hacer ejercicio, sin duda. Pero se tiene que ver cuál es la intención de fondo. Y muchos de los que pudiéramos decir hoy procuran un buen cuerpo, no es por salud, pienso, y a lo mejor me equivoco, ¿no? Y digo muchos por eso. Y hay muchos que están fuera de esto que hoy califico. Y puedo decir muchos, no es por salud, sino solamente por figura. Porque hay, como dije, un culto al cuerpo. Es una realidad. Así que no tomar en cuenta a Dios, cuando en lugar de atender a las Escrituras, las señalan como un documento, vamos a pensar, prehistórico, sin valor. Cuando las enseñanzas de la Biblia son catalogadas como fuera de moda, básicamente podemos decir que lo hacen porque están en contra de sus ideales, de su ideología, de su forma de pensar. Estas personas nunca van a aceptar lo que dice la Biblia respecto a la homosexualidad. Y te van a buscar documentos históricos, aún te pueden citar cuestiones como la arqueología para decir que la homosexualidad siempre ha existido. Y la realidad es que ha existido desde hace mucho tiempo. Y el problema no es eso. El problema es que le quieren dar crédito y aceptación a la homosexualidad y el lesbianismo porque siempre se ha practicado. Ahora, eso también sucede en otros aspectos como los que ya mencioné. Cuando dicen, bueno, si todo el mundo lo hace, ¿cuál es el problema? No toman en cuenta a Dios. Su deseo se cumple, ¿no?, en lo que ellos hacen. En segundo lugar, ese proceso de deterioro, de estar en la montaña, por así decirlo, para ir a la decadencia, empieza con esa soberbia del hombre. Pero también nos dice el profeta que a través de la abundancia del pan, y puedo poner allí en paréntesis, la prosperidad. Pero pastor, la prosperidad y el que haya pan no es nada de malo, no tiene nada de malo, y ciertamente Dios sin duda ha prometido bendecirnos. De hecho, Él en Mateo capítulo 5 dice que busquemos su reino, su justicia,
y vendrán por añadiduras ¿qué? El pan, el vestido. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios le promete bendiciones al pueblo de Israel si ellos obedecen. Él proveería, ¿verdad?, para ellos y para su descendencia. Él les proveyó pan durante 40 años en el desierto. Y decimos, bueno, no hay problema con eso. A nuestro Señor Jesucristo, Satanás se le presentó cuando estuvo en el desierto durante 40 días. ¿Y qué mejor momento para atacarlo? Si no ha comido durante 40 días, la lógica es que tiene hambre. Y le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta del Señor fue contundente: no solo de pan vivirá el hombre. Por lo tanto, amados hermanos, no es que haya problema con el pan. Podemos vivir por la palabra del Señor y sin duda requerimos el alimento cotidiano. Pero esto apunta a una cuestión de prosperidad. Podemos ser ricos, podemos tener millones, pero si no tenemos estos elementos esenciales como el pan y el agua, ya tenemos un problema grave. Podemos morir, ¿no? Y si no, preguntemos a los de Monterrey, que ya entraron en una crisis por falta de agua. Ahora, y es uno de los estados más prósperos, o el más próspero, económicamente hablando, a nivel nacional. Pero si Dios cierra la llave, ¿qué se puede hacer contra eso? Ahora, vean lo que dice Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Encontramos el caso de un hombre conocido como el rico insensato. Y lo resumo, ¿no?, de esta manera. Encontramos el caso de este hombre que vio que sus propiedades había tenido una buena cosecha, y dice, bueno, voy a destruir mis graneros, voy a edificar unos mayores y allí guardaré mis frutos. Ahora, esos frutos y esos graneros que se ampliaron son sinónimos de prosperidad. Había abundancia de pan. Y él al final dice en el verso 18, y dije, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí ¿qué sucederá? Todos mis frutos y bienes. Muy bien. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados, ¿para qué? ¿Qué tienes que hacer? Repósate, come, bebe, regocíjate, disfruta. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahora, ¿cuál es el problema del rico? ¿Acaso su dinero? La Biblia habla de muchos hombres que fueron multimillonarios. Tenemos el caso de Job, de Abraham mismo, de Jacob en consecuencia de Isaac. Hombres que Dios los prosperó, Dios los bendijo. Sin duda que el dinero no es el problema, aunque la Biblia dice que el amor al dinero es causa de muchos males. Por lo tanto, ¿cuál era el problema de este hombre? Se pasó años acumulando, pensando que la prosperidad que vendría como consecuencia de aquellos bienes que estaba recolectando serían una bendición para su vida final. Pero al final, como dice la Escritura, vinieron a pedir su alma, lo reclamaron. Alguien decía, él pasó la línea de las cosas, con las cosas que poseía, y las cosas que poseían pasaron a poseerlo. Y uno de los pecados tiene que ver con esto, la abundancia de pan, la prosperidad. Estoy prosperando, pero me está costando. Tengo que redoblar ¿qué? Esfuerzos. La bendición económica no necesariamente es una muestra de bendición espiritual. Cuando uno de nosotros decide colocar la seguridad o su seguridad y felicidad en lo material, en ese mismo momento lo material y temporal pide su alma, lo reclama.
para sí, viene a ser su ídolo. Y como decía Juan Calvino, nuestro corazón es una máquina de hacer ídolos. Y uno de los ídolos contemporáneos tiene que ver con la economía, tiene que ver con la prosperidad. Sin duda, nosotros tenemos que estar confiados que la riqueza de Jehová o la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero hay personas que se enfocan tanto en la prosperidad que esa prosperidad se convierte en su ídolo, que le guía, que le dirige, y como tal, al final termina como esta persona, siendo siervo y esclavo de un ídolo. Dice Lucas capítulo 21, mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriagueces, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Hoy a los jóvenes se les está diciendo, tienes que estudiar para hacer algo, tienes que buscar una profesión que te genere recursos, aunque no sea tu llamado, pero si esto te genera recursos, inclínate para allá, porque tienes que asegurar que tu futuro. Y entonces se le empieza a inculcar a los hijos de que su futuro depende de ¿qué? De una profesión, de un trabajo. Y sobre todo si aquel trabajo o aquello que estudia le garantiza un trabajo inmediatamente después de salir. Como el ser maestros, aún entre comillas, el ser pastor. ¿O qué decir de aquel padre que trabaja en alguna institución y dice, bueno, tienes que estudiar esto para que cuando yo termine, pues ahí te dejo las puertas abiertas? Y el hijo, ¿qué hace? Estudiar por aquello, ¿verdad? Para que tenga asegurado su futuro. ¿Y eso de qué habla? Eso habla, amados hermanos, de la abundancia de pan. El hombre está concentrado en producir. La producción hoy en día es uno de los motores que mueven a nuestra sociedad. Pero pastor, ¿y entonces cómo le hago? Y aquí entramos en cuestión de vocación. Sin duda tenemos un llamado de Dios para cada uno de nosotros, en cualquier esfera de nuestra vida. Hay muchas áreas de la vida donde como creyentes podemos tener injerencias e impactar de manera positiva. Piense, por ejemplo, con todos estos movimientos, y aquí le incluyo uno de los retos. ¿Qué pasaría si uno de los hijos de la iglesia llega a estudia abogacía o alguna carrera relacionada con leyes, y porque es excelente en lo que hace o en lo que ha estudiado, llega una oposición como la cuestión política? Y algunos dicen, pero la política es mala. Sí, tan mala que nos quieren poner leyes, ¿verdad?, que atentan contra la integridad de la humanidad. Por lo tanto, como creyentes tenemos que impactar las esferas de nuestra vida, dentro de ellas esta. Qué bueno sería que hubiera un abogado que llegara a ser diputado, presidente municipal de nuestro contexto, o por qué no a nivel nacional. ¿Qué decir un creyente que fuera presidente de la República? Nos sentimos orgullosos de tener un presidente tabasqueño, pero ¿por qué no sentirnos más orgullosos si hubiera uno que representara a los cristianos? Que dijera, estas leyes no tienen por qué aprobarse. Que derogó la ley del aborto en Estados Unidos se conoce como un juez conservador. No sé si sea católico o de origen cristiano, pero puesto que es conservador, él pues básicamente apoyó esto, ¿verdad?, que el aborto sea ilegal en Estados Unidos y que como consecuencia tiene castigo. Y vean entonces que el cristiano
o al menos el que tiene conocimiento de las Escrituras, puede hacer algo a favor de lo que hoy estamos viviendo para contrarrestarlo. Así que, ¿por qué no dejar de pensar en aquello que me hará próspero? Y en vez de decirle a nuestros hijos, mira, con esto serás próspero, decirle, ¿a qué te está llamando el Señor? ¿En el arte? ¿En el área económica? ¿En el área religiosa? ¿En qué área te está llamando? ¿Para qué Dios te ha llamado? Cuando nosotros inculcamos eso en nuestros hijos, sin duda la iglesia tendrá un mayor impacto a nivel social. Saldríamos de las cuatro paredes. Y aún hoy podemos decir, hay creyentes que están en esta esfera política, y dentro de ellas en estos días dio su opinión sobre una de estas leyes, y todo el mundo se le fue a la yugular. Pero la pregunta es, ¿y usted qué está haciendo? ¿Qué se está haciendo como iglesia? Y cuando digo como iglesia, algunos piensan, bueno, ¿qué están haciendo los pastores? No. ¿Qué estamos haciendo cada uno de los miembros de la iglesia? ¿Qué educación le estamos inculcando a nuestros hijos? Tenemos un reto tremendo, sin duda, como familia, de sembrar en el corazón de nuestros hijos una visión diferente del mundo, una perspectiva bíblica, que les haga ver que ellos son responsables delante de Dios por sus vidas, pero también por sus prójimos. Que no digan, como Caín, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Porque el problema de la prosperidad y la abundancia de pan, como se nos define que fue el pecado de Sodoma, es el hecho de que se olvidaron de los demás y pensaron en sí mismos. Y aquí es donde encontramos el tercer elemento, la ociosidad, la pereza o el descanso desmedido. Amados hermanos, Dios determinó un tiempo para el descanso. En Éxodo y en Deuteronomio 5 también se repite, capítulo 20, versículo 10 de Éxodo, se nos dice que 6 días trabajarás, mas el séptimo día, ¿qué sucederá? Será de reposo. Ahora, podemos decir que el ocio que Dios quiere para nosotros como iglesia y para el mundo mismo, y que le agrada, tiene como fin honrarle y que nosotros descansemos. El ocio o el descanso que Dios quiere para su pueblo es que nosotros le honremos, que verdaderamente tengamos reposo. Alguien decía, nosotros no somos unas máquinas de producir. Muchas personas están afanadas de tal forma que aún el domingo se exceden en su trabajo. Llevan trabajo de su trabajo a su casa. Y hoy no voy a la iglesia porque tengo mucho trabajo. El hijo dice, mamá, no voy a la iglesia, no voy a la escuela dominical porque me dejaron mucha tarea, tengo examen mañana. Dios quiere, amados hermanos, ciertamente que descansemos, y Él no se equivocó cuando dijo 6 días trabajarás, mas el séptimo descansarás. ¿Será que Dios se equivocó? Él nos diseñó físicamente para trabajar, sí, pero también para descansar. Y para que en ese periodo de descanso también nosotros le honremos. Y una de las formas de honrarlo es aquí en la iglesia, lo adoramos comunitariamente. Pero en la tarde no voy porque tengo que ver Netflix o tengo que ir al cine. Es que toda la semana no puedo. Y vean entonces, vean por dónde van los retos. Tenemos que ver que la ociosidad fue un pecado que afectó al pueblo de Sodoma. El descanso de Sodoma es un descenso hacia lo inmoral. Se centró totalmente en sí mismo. Y en nuestro contexto podemos decir es similar. Se centra en nosotros mismos, genera insatisfacción, búsqueda de placer, y significativamente podemos decir hay falta de tiempo. No hay tiempo para nada. Los jóvenes pueden ir para descansar el fin de semana, van a un antro y se pasan a otro antro y se van de antro en antro.
Y uno dice, ¿y qué tipo de descanso es ese? Los padres pueden pasar horas en la televisión y decir que no hay tiempo para otras cosas, pero se pueden gastar 3, 4 horas en la televisión. Además de esto, podemos hablar de deportes, de fútbol, de reality shows que se presentan en la televisión. Para todo eso puede haber tiempo, pero no hay tiempo para descansar. No hay tiempo para venir a adorar al Señor. Y no se asusten, no les estoy regañando. Así hablo. La realidad, amados hermanos, es que estos 3 pecados encaminaron a Sodoma hacia la destrucción. Y al principio dije, hay un patrón que se repite. Hay prosperidad, lo hubo en Sodoma. Hay paz con Dios, por lógica. Hay prosperidad, hay degradación moral y luego viene el juicio. Y el Señor dijo que cuando los tiempos sean como Sodoma, vendrá el fin. Y dirán, pastor, pero esto se ha repetido, como usted dice, muchas veces. Sí. ¿Estamos en los últimos tiempos? Sí, desde que Cristo ascendió a los cielos hasta que regrese en gloria. Y el punto ahí es que no sabemos cuándo vendrá, pero las señales ahí están. Y la recomendación del Señor es que nosotros nos preparemos. Así que, ¿hacia dónde se dirigió ese pecado de Sodoma? Hacia la abominación. La gota que derramó el vaso, si usted lo ve en Ezequiel 16:50, allí se menciona. Se llenaron de soberbia, hicieron abominación, dice, delante de mí, y cuando lo vi, ¿qué hizo? Las quité. ¿Y cómo las quitó? Con juicio, fuego y azufre. La abominación tiene que ver con pecados que se mencionan en Levíticos que el pueblo de Israel no debería hacer. El incesto, el sacrificar a los hijos a Moloc, el comerse a los niños, o sea, los bebés recién nacidos. Además de esto, encontramos pecados de abundancia de comida, como se ha mencionado. Pero al final la abominación concluye en esto, en esa desviación sexual de la cual hoy se está mencionando. Se dice que en el Facebook, yo no lo he verificado, o no sé si aquí también se da. Quien lo escribe es alguien que vive en Estados Unidos. Dice que en el perfil de Facebook pueden aparecer al menos 50 tipos de personas a las cuales tú puedes hacer referencia y dices, bueno, yo soy sexo femenino, masculino, y ahí agrégales otros 48. ¿Y eso nos habla de qué? De la degradación moral en la cual estamos viviendo. Prácticamente la abominación, que en el contexto de Sodoma, cuando llegan los ángeles y los hombres quieren tener relaciones sexuales con él, esa es la conclusión, es el punto final. En otras palabras, alguien decía, es como si nosotros llegáramos a ver una película al cine o en la televisión y usted se topa con la parte final. Y en este caso, la parte final es esa relación homosexual que querían tener estas personas de Sodoma con los ángeles. Y llegamos ahí. Pero dice, no, esa es la conclusión. Tenemos que ver toda la película. Y toda la película es esto que acabo de mencionar. ¿Por qué llegamos hasta acá? Por la soberbia, por la abundancia de pan y por la ociosidad. Y pregúntese, por ejemplo, con la ociosidad. Miguel Núñez también en su libro de Revolución Sexual menciona que hoy hay jóvenes que tienen 40 años y no se quieren casar porque les gusta estar en el televisor, porque les gusta estar en juegos y no quieren compromisos con una familia, y habla fuerte. Pero esto se está viendo hoy en día. Tienen temor a salir de su casa
¿Por qué? Porque se han creado bajo la sombra de un juego, de un televisor, y además de esto, sin ninguna responsabilidad. No sé qué tiempo tenga. Bueno, ya voy acabando. En resumidas cuentas puedo decir, Efesios 4, 17 y 19. Efesios 4, 17 dice: estos pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, aquí en Efesios, básicamente se indica que la decadencia, en este caso espiritual de la iglesia, puede iniciar con la falta de iluminación de la palabra, ya que no conocen a Cristo y están envanecidos en sus pensamientos, según el verso 17. Tienen una mente centrada en este mundo. La secularización se metió a la familia de la iglesia de tal forma que hoy piensan como el mundo. Su manera de ver el mundo, su cosmovisión es interpretarla, el mundo, a la luz del secularismo, y el secularismo es pensar y ver la vida como el aquí y el ahora. O sea que nuestra vida aquí pertenece y por lo tanto tenemos que disfrutarla desde el aquí y el ahora. Y muchos están caminando en la vida con ese pensamiento, y los jóvenes también tienen que valorar esto. El secularismo, su doctrina es esta: tú tienes que vivir el presente, porque mañana posiblemente ya no hay más, o ya no hay más bien. Disfruta tu presente. En cambio, tenemos que aprender de los héroes de la fe, como Abraham, que tenía su mirada puesta en la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. De Cristo nuestro Señor, quien dijo: he venido a servir, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. La vida no consiste del disfrute, no es el aquí y el ahora. Pensemos en ese rico insensato. Quiso disfrutar de la vida y dice: tu tiempo se ha acabado. La iglesia, amados hermanos, tiene que volver a cumplir con uno de sus roles protagónicos, porque como sal ha perdido la capacidad de preservar su entorno. No todo está perdido, sin duda. Como iglesia ejercemos influencia en nuestro contexto, pero tenemos que ser sinceros y evaluarnos y decirnos: ¿qué tanto estoy impactando a mi familia no creyente? ¿Qué tanto estoy impactando a mi vecino? ¿Realmente me conocen como cristiano? Si no, piense en el deterioro social, el cual es un reflejo de nuestra incapacidad en las diversas esferas de la vida. Por ejemplo, en la política, en la económica, en la laboral. ¿Cómo los que ocupan un lugar de preeminencia están impactando su entorno cultural, las diversas esferas de la vida? He conocido personas que han ocupado un cargo público y en algunos casos el comentario que dicen que hacen sobre ellos es desagradable. Hay un cantante español, se me va el nombre ahora, que escribió esta letra, y a lo mejor los jóvenes la conozcan. Se llama la letra o el título de la canción La Sal, y es como una parábola, pudiéramos decir. Y escuchen cómo dice esta canción: tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que no salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala
una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, hablando de las vírgenes insensatas y las sensatas. Mi armadura está oxidada, tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destempladas, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas, el maná está congelado, no hay calor en la palabra, está de fiesta en el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Está tremenda, ¿no? Y está muy bonita la canción. Y le invito a que la busquen en internet, en YouTube la pueden encontrar, se llama La Sal. Y, amados hermanos, pudiéramos decir, él está describiendo la iglesia y él dice, yo la describo en mi contexto, en España. Él es español. Pero podemos encontrar alguna diferencia y decir, bueno, yo no me ubico allí. Realmente mi sal sí está dando el sabor que requiere y sobre todo preservando. Tabasco, decía un pastor el lunes que tuvimos reunión con esta asociación, dentro de ellos había un pastor de otra iglesia y que nos recordó algo que yo creo ya sabíamos, pero que a veces se pasa por alto. Tabasco es uno de los estados con más evangélicos. Y les decía al principio, y es donde Satanás está atacando fuertemente a través de estas diversas leyes. Ahora, tenemos que redoblar esfuerzos como iglesia, porque esa comunidad LGTBQ también necesitan de nosotros. Ellos necesitan escuchar el evangelio. Pero si nosotros no creemos en la escritura, sin duda tendremos problemas. Hoy el mundo está viajando en un mar de confusión y aquí es donde entra el desafío. Tenemos que retomar la doctrina de la suficiencia de las escrituras. Sabemos que la Biblia es suficiente, pero no importa ni vale nada que nosotros lo sepamos. Lo importante es que lo vivamos, que lo creamos. Muchas veces podemos mandar a una persona con problemas de relaciones conyugales y le decimos, váyanse con el psiquiatra y con el psicólogo. Se le puede enviar al pastor, pero nosotros como sal, ¿cómo los estamos apoyando? ¿Cómo los estamos acompañando? Hay un desafío muy grande. Hace algunos años trabajaba en una zona del estado y había un hermano que fue homosexual en algún momento, pero el Señor lo rescató y me acompañaba a visitar. En una de esas visitas nos encontramos con alguien que practicaba la homosexualidad y nos recibió. Y íbamos a su casa y le dábamos estudios recurrentemente, semana tras semana. Ese varón lloraba por su pecado y decía, no puedo, pastor, no puedo. Y aquel hombre le decía, el compañero dice, yo también fui como tú. Y el Señor sí puede y te puede sacar de esa condición. Al final él se negó y dijo, ya no quiero recibirles, yo quiero seguir así. Pero fue una decisión donde, como decía hace un momento, la soberbia, el decir, bueno, Dios, la opinión de Dios no es tan fuerte como la mía es mejor. Y vuelvo a decir, él lloraba. Y no es algo fácil, amados hermanos, por así decirlo, de que nada más con entregarle un folletito, creer que aquella persona ya puede cambiar. Sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz y lo puede hacer. Pero requieren de cada uno de nosotros. Y para nosotros implica que nosotros retomemos la doctrina de la suficiencia de las escrituras. El mundo está viviendo en un mar de confusión. La falta de valores absolutos ha hecho que su brújula le lleve a encallar en rocas peligrosas. Su embarcación, podemos decir, está en peligro, por lo que la iglesia tiene que volver a estas bases escriturales.
¿Cuántos capítulos leímos esta semana para empezar? ¿Conocemos el orden de los libros de la Biblia? Es triste, pero me he tocado aún con líderes que no saben dónde se encuentra un libro de la Biblia. Cuando menos decir, bueno, está en el Antiguo Testamento. Ahora, eso nos habla de que tenemos que retomar las Escrituras, ir nuevamente a ella. Estas personas de esta comunidad y de todos estos movimientos, hay un dato por allí, dice, la comunidad LGTBQ la pasa mal de tal manera que sufren depresión. Hay un suicidio, en el 2014 de un 41% de los transgéneros intentó quitarse la vida, y la fuente de donde se toma este dato es la Federación Americana contra el Suicidio. En el 2020, Trevor Day en una encuesta arrojó que el 52% dijo que intentó quitarse la vida. Hay homicidios, hay suicidios dentro de este grupo, y nosotros necesitamos atenderlos. Y para ello necesitamos ir nuevamente a la fuente de donde podemos tomar para poder ayudarlos. Y esto es las Escrituras. En segundo lugar, un segundo reto tiene que ver hacia la familia, desde la familia. Por un lado, retomar, como dije, retomar las Escrituras como suficiente para enfrentar estos problemas. En segundo lugar, tenemos que hacer una pastoral hacia la familia y desde la familia. Uno de los que he citado dijo lo siguiente: nosotros tenemos que vacunar a nuestros hijos desde temprana edad, puesto que la familia es el blanco del ataque de estos movimientos. Ayer nos tocó vacunar a nuestros hijos y habían cientos de vehículos. ¿Por qué? Porque están preocupados por el COVID. Y más que ahora como que hay una nueva ola, ¿no? Y este estadista decía lo siguiente: nosotros también tenemos que vacunar a nuestros hijos, pero no contra el COVID. Tenemos que vacunarlos contra esta corriente ideológica. Tenemos que decirle a nuestros hijos desde pequeña edad que allá afuera en el mundo se van a topar con todos estos tipos de pensamiento, con estas ideologías, y que cuando nosotros los estemos preparando de esa manera, cuando los estamos instruyendo, básicamente estamos fortaleciendo su sistema inmunológico, vamos a decir espiritual, para que él le pueda hacer frente a todas estas corrientes. Mi hijo nos decía, en la escuela secundaria donde él está, hay muchas lesbianas. Secundaria. Y un amiguito de él decía, también en mi escuela. ¿Dónde están esos padres? ¿Están ocupados queriendo acumular riquezas? ¿Están preocupados por el futuro de sus hijos, descuidando su presente? Y no es malo trabajar, Dios da el dinero. Lo malo es que ese trabajo me controle, o aquella actividad que yo tenga me controle y descuide lo más importante, que es la familia. Sin duda, muchas de las cosas que tenemos aún en diferentes ámbitos es ser reaccionistas. Es decir, reaccionamos en base a lo que está sucediendo. Nosotros debemos ser preventivos, y parte de la prevención es esta: es instruir a nuestros hijos. Y la vacuna contra el COVID lo que hace es inocularnos el mismo virus para que lo reconozca el cuerpo, inmediatamente lance los soldaditos, ¿verdad? Los glóbulos blancos, creo que son. ¿Cuáles son los doctores? ¿Para qué? Para que creen defensa. Y cuando el virus venga verdaderamente, esa defensa pueda contraatacar a ese virus. Esa es la función. Y cuando nosotros vacunamos a nuestros hijos y le decimos, mira, lo que está pasando en el mundo es esto, aquello y lo otro, y desnudárselo tal y como es, ellos cuando lo ven ya no les agarra de sorpresa, se defienden.
sobre todo sin duda a la luz de las Escrituras, porque eso es lo que nos debe de guiar. Así que una pastoral hacia la familia, ¿cómo se hace hacia la familia? Desde esta plataforma. Las predicaciones, los estudios, escuela de formación cristiana, todo esto es parte de la pastoral hacia la familia. No significa que el pastor va a ir por casa y casa, ¿no? Significa los sermones, los estudios, sin duda seguimientos a casos especiales, pero también desde la familia, los padres debemos ocupar un lugar preponderante. Si nosotros como padres no tomamos la rienda de nuestra familia, de nuestros hijos, se los estamos entregando al mismo Satanás. Y debemos tener cuidado. Y por último, y puede sonar trágico, prepararnos intencionalmente para la persecución. Vea que esto que voy a decir no lo dijo un cristiano, lo dijo Agustín Laje. Él es politólogo, él es católico. Dijo lo siguiente: ¿por qué la cultura occidental ha cedido terreno a estas ideologías de muerte, a diferencia de la cultura musulmana? La diferencia entre estas dos culturas es el temor a la muerte. Los musulmanes no tienen miedo a la muerte, por eso se autosacrifican. El creyente cristiano no está dispuesto a morir o no sacrificar algo que tenga algún coste, empezando a no sacrificar su trabajo por la fe, su educación, el alumno por la fe, por la fe o su educación. El alumno no es capaz de debatir contra la educación oficial, aun cuando ésta va en contra de los preceptos bíblicos. Es decir, nuestros hijos pueden actuar pasivamente, reciben la información, la reciben, pero como no hay una educación en casa, el resultado final, ¿cuál es? Aceptan aquello que les están diciendo. Los van moldeando, los van educando. ¿Cuántas horas pasan en las escuelas? De 7 de la mañana a 1 de la tarde, algunos más. ¿Qué les están vendiendo a nuestros hijos? Es más, ¿qué les están regalando? Y agarrémonos, porque ese cambio que ya dijo el presidente que viene, ¿verdad? De cambio de libros, allí viene también todo esto. Y los que tenemos hijos pequeños, pues más también abusados. Y los abuelos, sin duda. Aquí tenemos que redoblar esfuerzos en la oración. Y por eso digo, tenemos que prepararnos aún hasta para la persecución. ¿Por qué? Y posiblemente persecución un tanto limitada, vamos a decir. A lo mejor ya no te voy a hablar y cuestiones como estas. Pero en algunos otros casos, si hay leyes, pues ya se puede dictaminar como una persecución. El Señor lo dijo: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para testimonio. Así que sigue diciendo: mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Es decir, no tengamos miedos. Es una realidad que puede suceder, porque como dice mismo la Escritura, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué tenemos que hacer? Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonería. Y vean el pecado de Sodoma: glotonería, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuál es el desafío? Volvamos a la Biblia. Pastoreemos a nuestros hijos. Pastoreemos a nuestros hijos, atendamos las necesidades de estas personas. Ellos están muy necesitados. Habrán personas dentro de ellos que son terribles y te van a querer atacar lo que tú quieras, pero hay otros muchos que viven confundidos. Y en esa disposición de apoyar y de preservar nuestra familia, habrán problemas. Pero sin duda,
Nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a Pedro: tú eres Pedro. ¿Y qué dijo el Señor luego? Y sobre esta roca edificaré, haciendo referencia al mismo, ¿no? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, amados hermanos, Dios nos ayude a afrontar todos estos movimientos con sabiduría, pero el fundamento es la Biblia. No pretendas ayudar a nadie sin la Biblia. No pretendas ayudarte a ti mismo sin la Biblia. Y cuando digo de la Biblia, tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Tenemos que acercarnos al Señor, tenemos que tener una comunión con Él, porque separados de mí, dijo el Señor, nada podemos hacer. Que Él nos ayude a permanecer firmes. Amén.